La llamada del más allá. La noche era fría y oscura cuando los oficiales Ramírez y Gómez recibieron una llamada de emergencia. Una voz angustiada pedía ayuda en un paraje solitario, conocido como El Cruce. Ambos policías acudieron sin demora. Al llegar, encontraron una carretera desolada envuelta en una niebla densa. La radio seguía reproduciendo la voz de un hombre pidiendo socorro. El lugar se había ganado su fama por un accidente fatal ocurrido meses atrás, donde un hombre llamado Sebastián había perdido la vida tras volcar su coche en esa curva. Los oficiales sabían de la tragedia, pero la llamada era reciente, y como guardianes de la ley, no podían ignorarla. Se internaron en el bosque cercano, guiados por la voz en la radio que repetía: «Ayuda, estoy atrapado». Ramírez, intentando tranquilizar a su compañero, bromeó sobre lo lúgubre del sitio. Gómez, más reservado, sentía una inquietante presión en el ambiente. Cada paso parecía resonar entre los árboles, y el viento susurraba su propio lamento. Mientras avanzaban, notaron un automóvil volcado entre los matorrales. Se trataba del mismo coche del accidente de meses atrás, aún allí, abandonado. El parabrisas estaba destrozado y las marcas del impacto seguían visibles. Pero la sorpresa llegó al ver una figura difusa dentro del coche. Ramírez se acercó cauteloso, iluminando el interior con su linterna. Ahí, recostado sobre el volante, estaba el cadáver descompuesto de un hombre. «¿Pero cómo es posible?», murmuró Ramírez, retrocediendo con horror. Gómez apenas pudo articular palabra cuando la voz de la radio se tornó más nítida: «Por favor, sácame de aquí». Ambos se miraron con terror en los ojos. Era la misma voz. Gómez intentó comunicarse con la central, pero la estática impedía toda señal clara. La voz en la radio se hizo cada vez más desesperada y lastimera, como si supiera que estaban ahí. «¿Quién eres?», gritó Ramírez al micrófono, pero la respuesta no fue más que una repetición monótona: «Por favor, sácame de aquí». Decidieron inspeccionar el coche. Ramírez abrió la puerta con esfuerzo, sintiendo una presencia opresiva. En ese momento, la temperatura descendió bruscamente y un susurro, apenas un murmullo, llegó desde la oscuridad del bosque. «No debiste venir». La radio emitió un chirrido, y luego, en un tono sombrío y retumbante, la voz pronunció sus últimas palabras: «Ahora nunca podré irme». Los dos policías sintieron como un peso invisible les presionaba el pecho. Las ramas crujían a su alrededor, como si algo o alguien se moviera con ellos. El miedo se transformó en pánico cuando una figura translúcida se materializó frente al coche. Era Sebastián, el hombre del accidente. Su rostro desfigurado y sus ojos vacíos reflejaban un sufrimiento eterno. Levantó una mano temblorosa, señalándolos. Ramírez intentó desenfundar su arma, pero su brazo estaba paralizado por un terror visceral. Gómez, al borde del colapso, cayó de rodillas mientras la figura se desvanecía en el aire, dejando solo un eco gélido que susurraba: «Ahora ustedes estarán conmigo». Un grito desgarrador resonó entre los árboles, y la niebla se cerró sobre ellos como un manto de muerte. La radio se apagó de repente y el frío desapareció tan rápido como había llegado. Pero los oficiales sabían que algo había cambiado para siempre. Días después, sus colegas encontraron la patrulla abandonada cerca del coche volcado. Ramírez y Gómez estaban en estado de shock, incapaces de hablar coherentemente. Sus testimonios eran confusos, llenos de referencias a un hombre pidiendo ayuda desde el más allá. Nunca se pudo esclarecer qué sucedió realmente aquella noche. Pero los oficiales, cada vez que se acerca la fecha del accidente, reciben una llamada en la frecuencia de su radio, la voz de Sebastián, atrapada entre este mundo y el otro, pidiendo que alguien lo libere de su eterno tormento. El hombre del refugio. Una noche fría y oscura, los oficiales Martínez y Sánchez recibieron una llamada urgente desde un refugio abandonado en la colina del bosque de San Lorenzo. La voz en la radio parecía distorsionada, llena de estática, pero lograron distinguir una súplica: «Por favor, ayúdenme, está aquí». El refugio había sido cerrado hacía años tras un caso espeluznante en el que 5 personas desaparecieron sin dejar rastro. Había rumores de ritos y extrañas desapariciones, pero nadie había confirmado nada. Sin embargo, la llamada fue clara, y siguiendo su deber, los oficiales no podían ignorarla. Se encaminaron hacia el bosque, avanzando por un sendero que la niebla se encargaba de cubrir cada vez más. Al llegar al refugio, notaron que la puerta estaba entreabierta y un aire helado emergía de su interior. Martínez, siempre racional,
intentó calmarse recordando que era solo un edificio viejo. Sánchez, por otro lado, tenía una expresión de inquietud, como si algo invisible estuviera observándolos desde la oscuridad. Encendieron sus linternas y entraron en el refugio, cuyos pasillos retumbaban con cada paso. Las paredes mostraban signos de humedad y moho, y un olor a podredumbre impregnaba el aire. Mientras avanzaban, escucharon un sollozo débil proveniente del segundo piso. Subieron las escaleras lentamente, observando sombras que parecían moverse a los bordes de su visión. Al llegar al segundo piso, se encontraron frente a una puerta cerrada, desde la cual provenían los gemidos. Sánchez se armó de valor y giró el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido y reveló una habitación pequeña con una silla al centro. Sentado en ella, había un hombre con la cabeza baja y las manos cubriendo su rostro. «Oficiales, por favor, no dejen que me encuentre», balbuceó entre lágrimas. «¿Quién está aquí?», preguntó Martínez, pero el hombre solo seguía murmurando y llorando. Sánchez se acercó, intentando calmarlo, pero al tocarle el hombro, el hombre levantó la cabeza revelando una piel pálida y unos ojos completamente negros. Su boca se abrió lentamente, dejando escapar un susurro que no era humano, sino una serie de crujidos y chillidos. Sánchez retrocedió, mientras Martínez intentaba mantener la compostura. El hombre en la silla se desvaneció frente a ellos, dejando solo una sombra que se arrastró hacia un rincón de la habitación, desapareciendo entre las paredes. La radio de los oficiales comenzó a emitir una estática intensa y, entrecortada, surgió una voz distinta: «No debieron venir». Desesperados, salieron corriendo hacia la escalera, pero el refugio parecía haber cambiado. Los pasillos eran más largos y las puertas inexistentes. La luz de las linternas parpadeaba y sus sombras proyectadas en las paredes parecían cobrar vida. Se oían risas y llantos provenientes de todas partes. Martínez y Sánchez se encontraban atrapados en una estructura que ahora parecía viva. A cada paso, sentían el aire volverse más denso, como si algo los rodeara. Llegaron a una sala con un gran espejo, en el cual vieron sus reflejos distorsionados, pero detrás de ellos apareció la figura del hombre con ojos negros, observándolos. De repente, la figura atravesó el espejo y se lanzó sobre ellos. Sánchez sintió una presión en el pecho y cayó al suelo sin poder respirar. Martínez, desesperado, intentó ayudar a su compañero, pero era como si una fuerza invisible lo alejara. Las sombras los rodearon y sus radios estallaron en estática y susurros. «No debieron venir. Ahora se quedarán». Martínez vio cómo la figura oscura se fusionaba con la sombra de Sánchez, y éste se desvanecía lentamente en el suelo. Las paredes parecían cerrarse, y un eco resonaba por todo el refugio, riéndose de su desesperación. Intentó correr hacia la salida, pero los pasillos se multiplicaban y torcían como un laberinto sin fin. Finalmente, agotado y al borde del colapso, Martínez encontró una puerta entreabierta que daba al exterior. Corrió hacia ella, sintiendo una presencia a sus espaldas. Salió tambaleándose al frío del bosque, donde la niebla lo envolvió como un manto. Los refuerzos encontraron al oficial Martínez días después, vagando por el bosque en estado de shock. Apenas podía hablar, pero repetía una y otra vez: «Sánchez, el espejo, el hombre negro». A pesar de que muchos fueron al refugio a investigar, jamás se encontró rastro de Sánchez ni del misterioso hombre. Algunos oficiales que se aventuraron ahí dicen que, al anochecer, pueden escuchar una risa y ver una figura en el espejo, observándolos desde el otro lado, esperando que alguien más cometa el error de entrar en el refugio maldito. El silencio del cementerio. En un tranquilo pueblo a las afueras de la ciudad, el cementerio de San Pablo era un lugar envuelto en misterio y supersticiones. A menudo se decía que durante las noches más oscuras, se podían escuchar susurros y llantos provenientes de sus entrañas. Los rumores apuntaban a un antiguo caso en el que varios niños desaparecieron misteriosamente en el lugar, y nunca se encontraron sus cuerpos. A pesar de los esfuerzos, los habitantes evitaron el cementerio, excepto por 2 veteranos oficiales de policía, Olmedo y Fuentes. Esa noche, el inspector Olmedo y su compañero Fuentes recibieron una llamada de emergencia. Una voz nerviosa y distorsionada hablaba de un grupo de jóvenes desaparecidos mientras exploraban el cementerio por una apuesta. La voz se cortó bruscamente, dejando solo estática. Los oficiales no podían ignorarlo. A regañadientes, se dirigieron hacia el cementerio, bromeando para calmar los nervios. Cuando llegaron, notaron que la niebla cubría densamente las tumbas, haciéndolas parecer como si flotaran en el aire.
La única luz provenía de la luna, que apenas lograba iluminar el sendero principal. Olmedo, siempre el más racional, intentó calmar a su compañero. Vamos a entrar, revisar y salir. No hay nada aquí más que piedras y tierra, dijo en un tono firme, aunque la mirada de Fuentes reflejaba una profunda inquietud. Se adentraron en el cementerio, guiados por sus linternas, que proyectaban sombras inquietantes a su alrededor. Mientras avanzaban, comenzaron a notar que las lápidas tenían nombres escritos en un idioma antiguo que ninguno de ellos reconocía. En una esquina, encontraron una pequeña capilla que se erguía en el centro del cementerio. La puerta de la capilla estaba entreabierta, y de su interior provenía un leve murmullo, como si varias personas estuvieran rezando al unísono. Olmedo se acercó lentamente, mientras Fuentes observaba los alrededores, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando Olmedo empujó la puerta, la capilla se reveló como un lugar oscuro y desolado. Las velas en su interior estaban encendidas, y al fondo del altar, una figura encapuchada murmuraba en voz baja. «¡Alto! ¡Policía, identifíquese!», exclamó Olmedo. Pero la figura no se movió ni respondió. Los murmullos aumentaron en volumen, y algo extraño sucedió. Las velas comenzaron a titilar en sincronía con los latidos del corazón de Olmedo. La radio de Fuentes emitió un ruido de estática y, entrecortada, se escuchó la voz de uno de los jóvenes. «No nos encontraron, no pudimos salir». De repente, la figura encapuchada levantó la cabeza, y los oficiales notaron que no tenía rostro. Olmedo retrocedió instintivamente, pero la puerta detrás de él se cerró de golpe. La figura se desvaneció, dejando en su lugar una sombra que comenzó a expandirse por la capilla. Fuentes, atrapado en su pánico, empezó a gritar por ayuda a través de la radio, pero solo obtuvo estática y risas distorsionadas como respuesta. Olmedo sacó su arma, pero era como si la sombra absorbiera la luz, y no podía ver nada más que oscuridad a su alrededor. La sensación de ser observado era intensa, y ambos oficiales sabían que algo antiguo y maligno estaba en la capilla con ellos. En un desesperado intento por salir, Fuentes empujó la puerta con toda su fuerza, logrando abrirla un poco. La sombra retrocedió momentáneamente, permitiéndole salir de la capilla y correr hacia la entrada del cementerio. Pero mientras lo hacían, las lápidas comenzaron a moverse, bloqueando su camino como si fueran guardianes de ese lugar maldito. Olmedo logró llegar a la reja principal, con la adrenalina corriendo por su cuerpo, intentó abrirla. Pero estaba cerrada, con un candado oxidado que no recordaban haber visto antes. Fuentes miró hacia el camino por el que habían venido y vio, entre la niebla, a los jóvenes desaparecidos. Sus rostros eran pálidos y sus ojos oscuros, fijos en los oficiales. «Déjenos salir», gritó Fuentes, pero los jóvenes comenzaron a avanzar lentamente, como espectros arrastrando sus pies. Olmedo disparó al candado, rompiéndolo, y ambos oficiales salieron corriendo hacia su patrulla. Cuando miraron hacia atrás, el cementerio había desaparecido en la niebla, dejando solo el eco de los murmullos y el llanto. De vuelta en la comisaría, intentaron explicar lo que habían visto, pero nadie les creyó. Las cámaras de sus patrullas no mostraban nada fuera de lo común, y las grabaciones de radio solo eran estática. Olmedo decidió dejar el caso por la paz de su mente, pero Fuentes no pudo olvidar. Empezó a investigar sobre los nombres en las lápidas, los rituales y la historia del cementerio. Unos meses después, Fuentes desapareció sin dejar rastro. Olmedo fue el único en sospechar que el cementerio tenía algo que ver, pero jamás volvió a poner un pie en ese lugar. Aún así, en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre la ciudad, la gente asegura escuchar susurros provenientes de San Pablo, y a veces, si el viento sopla lo suficientemente fuerte, se puede oír una voz distante gritando: «Déjenme salir». El misterio de la estación abandonada. En una ciudad donde el pasado pesaba como una sombra, la estación ferroviaria número 9 se había convertido en un lugar de leyendas urbanas y cuentos de terror. Cerrada en los años 70 tras un misterioso accidente ferroviario en el que se perdieron decenas de vidas, la estación había sido clausurada y abandonada por años. Sin embargo, a menudo los habitantes del lugar afirmaban ver luces en el edificio, escuchar silbidos de un tren inexistente, y presenciar figuras humanas en los andenes vacíos. Los oficiales Flores y Méndez, con años de servicio en la fuerza, eran conocidos por no temer a lo sobrenatural. Sin embargo, sus creencias serían desafiadas una noche de octubre. La llamada vino cerca de la medianoche,
Un guardia de seguridad que patrullaba las inmediaciones había reportado haber visto un tren detenido en la estación abandonada. La radio reprodujo las palabras con nerviosismo: hay gente en los andenes, nadie debería estar aquí. Antes de que los oficiales pudieran responder, la comunicación se cortó abruptamente. Flores y Méndez se miraron con desconfianza, conscientes de las historias de la estación. Decidieron acudir para investigar y desmentir lo que parecía ser una llamada falsa o una broma. Al llegar, estacionaron su patrulla cerca de la entrada principal. La estructura oxidada de la estación se erguía imponente en medio de la penumbra. Los faroles antiguos aún colgaban de las paredes, aunque apagados y cubiertos de telarañas. Los oficiales descendieron del vehículo, armados con linternas y la valentía que la experiencia les había dado. La entrada principal estaba entreabierta, y de inmediato sintieron una ráfaga de aire frío que parecía arrastrar susurros del pasado. Flores encendió la linterna y dio un paso adelante. El crujido del suelo resonó como un lamento antiguo. El interior de la estación era un laberinto de andenes y oficinas desmoronadas. Mientras avanzaban, vieron las viejas boleterías cubiertas de polvo, como si nadie las hubiese tocado en décadas. Flores llamó por la radio al guardia de seguridad, pero solo recibió silencio como respuesta. Se acercaron al andén principal, y lo que vieron allí los dejó sin aliento. Un tren, completamente antiguo, estaba detenido en la vía. Los vagones eran de madera y hierro, cubiertos de óxido y musgo. Pero lo más inquietante fue ver a personas de pie en el andén, como esperando abordar. Eran figuras borrosas, vestidas con ropas de otra época, inmóviles y silenciosas. «¿Alguien aquí?», gritó Méndez, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Se acercaron al tren, observando los vagones con cautela. Flores decidió entrar en uno de los vagones, impulsado por su deber de investigar. Al entrar, vio bancos antiguos y un ambiente opresivo. Parecía vacío, pero sentía que lo observaban. Méndez, desde el exterior, oyó un ruido metálico proveniente de las vías. Cuando miró hacia abajo, vio que los rieles estaban cubiertos de polvo y óxido, lo que hacía imposible que el tren hubiera llegado hasta allí. Las puertas de los vagones se cerraron de golpe, y Méndez corrió hacia la entrada del tren para intentar abrirlas. Desde adentro, Flores escuchó el golpe y vio cómo las ventanas se oscurecían. Sintió una presencia que lo hacía retroceder, como si el aire se volviera denso y frío. La radio comenzó a emitir estática, y entrecortada, se escuchó una voz: «Todos a bordo». Flores trató de abrir la puerta, pero estaba atascada. Méndez, desesperado, usó todas sus fuerzas para forzarla. Mientras lo hacía, vio pasar algo por la ventana del tren, un rostro pálido, con ojos vacíos, observándolo desde dentro. El grito ahogado de Flores resonó, y la radio emitió otra voz: «¿Por qué vinieron?». Finalmente, Méndez logró abrir la puerta y encontró a Flores en el suelo, pálido y tembloroso. Ambos oficiales salieron corriendo del vagón y se dirigieron a la salida del andén, pero se dieron cuenta de que la estación había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y las ventanas rotas dejaban entrar un aire gélido. La estructura parecía moverse, como si fuera una entidad viva que los rodeaba. Al llegar a la entrada principal, las puertas se cerraron bruscamente frente a ellos. Se giraron y vieron a las figuras en el andén, que ahora los miraban fijamente. La radio emitió un último mensaje: «Ya no hay salida». La niebla comenzó a cubrir los pasillos, y el eco de un silbato de tren resonó en la lejanía. Méndez y Flores corrieron por los pasillos, pero los caminos parecían cambiar y torcerse a cada vuelta. Las figuras aparecían en las esquinas, sus rostros deformados y llenos de tristeza. La desesperación se apoderó de ellos, y Flores empezó a notar que el tiempo no se movía. Los relojes de la estación marcaban las 0:15 desde que llegaron. Finalmente, encontraron una puerta trasera que daba al exterior y lograron abrirla. Salieron al frío de la noche, jadeando y sudorosos. Miraron hacia atrás y vieron cómo el tren desaparecía lentamente, como si fuera una sombra disipada por la luz de la luna. Ambos oficiales regresaron a la comisaría, sin poder articular completamente lo que habían vivido. Sin embargo, nadie les creyó. Al revisar las cámaras de vigilancia de la estación, las imágenes solo mostraban a los oficiales caminando por andenes vacíos, sin rastro del tren ni de las figuras. La estación fue demolida meses después, pero algunos testigos aseguraron que, en noches de luna llena, se puede ver un tren pasar por las viejas vías y escuchar los murmullos de los que aún esperan en la estación abandonada. El caso del Bosque Rojo.
En un pequeño pueblo llamado San Remo, había un bosque al que los lugareños apodaban el Bosque Rojo debido a sus árboles de hojas rojizas que parecían cambiar de color en los momentos menos esperados. Era un lugar envuelto en mitos, supersticiones y misteriosas desapariciones. La mayoría de los habitantes evitaban aventurarse allí después del anochecer, pero una serie de reportes de personas desaparecidas había llevado a los oficiales Valdés y Torres a emprender una misión de investigación en esa área. La noche en cuestión era fría y cubierta por una niebla espesa que envolvía todo. Los oficiales recibieron un informe inquietante de un joven que aseguraba haber visto una figura encapuchada acechando en los límites del bosque. La llamada se interrumpió bruscamente, dejando un eco inquietante en la radio de la patrulla. Sin más opciones, Valdés y Torres condujeron hasta la entrada del bosque y, con linternas en mano, se adentraron lentamente. El sendero era estrecho y el suelo estaba cubierto de hojas secas. A medida que avanzaban, las ramas de los árboles crujían como si se movieran por voluntad propia. Valdés intentó bromear para calmar los nervios, pero Torres, más introspectivo, sentía algo extraño en el aire. Una ráfaga de viento gélido pareció traer consigo un débil murmullo, y ambos se detuvieron, escuchando atentamente. ¿Escuchaste eso?, murmuró Torres. Valdés asintió en silencio, con la linterna temblando en su mano. Algo no estaba bien. Ambos se sintieron observados, como si cientos de ojos invisibles los estuvieran siguiendo entre los árboles. Decidieron acelerar el paso y llegar a la zona donde, según el informe, el joven había visto la figura. Al llegar a una pequeña abertura en el bosque, encontraron un campamento abandonado. Las tiendas estaban vacías y desordenadas, y alrededor de la fogata había signos de lucha. Torres encontró una mochila con una billetera dentro. Pertenecía a una de las personas reportadas como desaparecidas semanas atrás. Ambos intercambiaron una mirada de preocupación. Fue entonces cuando la radio de Valdés emitió un ruido de estática, seguido por una voz distorsionada: «No están solos, ellos los observan». La radio volvió al silencio, pero el mensaje quedó resonando en sus cabezas. Decidieron seguir adelante, sin saber que estaban siendo guiados a una trampa. Poco después, llegaron a un claro donde el suelo estaba cubierto de una extraña sustancia rojiza, como si la tierra hubiera sido empapada en sangre. Las luces de las linternas se volvieron inestables, parpadeando como si algo interfiriera con ellas. Fue entonces cuando vieron, al otro lado del claro, a la figura encapuchada. La figura parecía estar susurrando algo, como un cántico inaudible. Valdés intentó comunicarse con la central, pero la radio solo emitía estática. Cuando la figura alzó la cabeza, mostraba un rostro pálido y vacío, sin ojos. De repente, la niebla se hizo más densa y la figura desapareció en el aire. Los oficiales se encontraron atrapados en el claro, con sus linternas apagadas y la niebla envolviéndolos. Intentaron encontrar el camino de regreso, pero era como si el bosque cambiara a cada paso. Torres comenzó a escuchar voces susurrando su nombre, y vio sombras moverse entre los árboles. Desesperado, intentó mantener la calma, pero la paranoia se apoderó de él. Valdés, por otro lado, sentía como si algo lo estuviera siguiendo. A lo lejos, vio una luz tenue entre los árboles y decidió dirigirse hacia ella, pensando que podía ser la salida. Pero al acercarse, vio que la luz provenía de una vieja lámpara colgante que iluminaba una cabaña decrépita. Entró, buscando refugio. Dentro de la cabaña, Valdés encontró fotos antiguas y objetos personales de las personas desaparecidas. Un diario desgastado estaba abierto sobre una mesa, con una página escrita con letras temblorosas que decía: «No estamos solos. El Bosque Rojo es su dominio». De repente, Torres apareció en la puerta, pero no era el Torres que Valdés conocía. Sus ojos estaban vacíos, y su rostro pálido mostraba una sonrisa antinatural. Valdés retrocedió, apuntando con su linterna, pero Torres se acercó lentamente, susurrando: «Ellos me encontraron, ahora te encontrarán a ti». Valdés, aterrorizado, salió corriendo de la cabaña, pero los árboles parecían moverse a su alrededor, cerrándole el camino. Escuchaba los pasos de Torres siguiéndolo y las risas distorsionadas resonando en el aire. Llegó a un acantilado y, al mirar hacia abajo, vio un río rojo como la sangre fluyendo lentamente. Torres se acercó, susurrando palabras incomprensibles, y Valdés sintió una mano fría en su hombro. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Los susurros se hicieron más fuertes, y la figura encapuchada apareció una vez más, extendiendo sus manos hacia él. Valdés gritó, pero su voz se perdió en la niebla. Días después,
Un equipo de búsqueda encontró la patrulla de los oficiales Valdés y Torres estacionada en la entrada del Bosque Rojo. Las cámaras de la patrulla habían grabado solo minutos de estática, y los registros de radio mostraban una transmisión distorsionada con voces susurrantes. De los oficiales, no se encontró rastro alguno. Los habitantes del pueblo aseguraron que el Bosque Rojo se había cobrado más víctimas, y los rumores continuaron creciendo. Se decía que los espíritus de los desaparecidos ahora vagaban por el bosque, buscando nuevas almas para unirse a ellos en su eterno tormento. El caso de la Casa de las Sombras. En la ciudad de Valverde, había una antigua mansión conocida como la Casa de las Sombras. Abandonada por más de medio siglo, se decía que quienes entraban en ella no salían igual. Algunos afirmaban ver sombras caminando entre las ventanas, mientras que otros escuchaban lamentos en la noche. Los oficiales Garza y Morales fueron asignados a investigar tras la desaparición de un grupo de jóvenes que se aventuró en la casa por un desafío. La noche era fría cuando los dos policías llegaron a la mansión. Al cruzar la verja oxidada, la sensación de ser observados era abrumadora. Garza, el más experimentado, había investigado sucesos extraños antes, pero había algo en ese lugar que le resultaba particularmente perturbador. Morales, más joven y escéptico, intentaba calmarse racionalizando todo, pero no podía ignorar el escalofrío en su nuca. La puerta de la mansión estaba entreabierta, y una ráfaga de viento la movió con un chirrido inquietante. Garza y Morales encendieron sus linternas y entraron. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y con las paredes decoradas por viejos retratos cuyos ojos parecían seguirlos. Decidieron dirigirse al sótano, ya que según los rumores, ahí habían desaparecido los jóvenes. Mientras bajaban las escaleras, la temperatura descendía rápidamente. Garza comenzó a oír un murmullo débil y, al preguntar a Morales, este negó haber oído nada. Al llegar al sótano, encontraron marcas de manos en la pared y un símbolo extraño dibujado en el suelo con lo que parecía ser ceniza. Alrededor del símbolo había velas apagadas, dispuestas en un círculo. La radio emitió un breve chasquido antes de quedarse muda. De repente, una sombra pasó velozmente por el pasillo, provocando que Morales soltara un grito ahogado. Ambos apuntaron con sus linternas, pero no vieron nada. Decidieron seguir avanzando, aunque los nervios eran palpables. La sombra apareció nuevamente, y esta vez ambos la vieron. Era alta y difusa, como una silueta humana, pero sin rasgos definidos. Se movía por el sótano como si estuviera buscando algo, o a alguien. Intentaron comunicarse con la central, pero la radio solo emitía estática. Morales, cada vez más agitado, sugirió salir y esperar refuerzos, pero Garza, intrigado por la sombra, decidió avanzar hacia la sala al fondo del sótano. Al entrar, encontraron una puerta cerrada con varios candados oxidados. La sombra parecía rodear la puerta, como protegiéndola. Garza sintió una fuerte presión en el pecho, como si la atmósfera se hubiera vuelto densa. Decidió usar su linterna para iluminar a la sombra directamente, pero ésta comenzó a distorsionarse y a emitir un susurro cada vez más fuerte. Morales, aterrado, intentó abrir la puerta a la fuerza, y con un golpe logró romper los candados. Al abrirla, descubrieron una pequeña habitación con paredes cubiertas de símbolos antiguos. En el centro de la habitación había un círculo de velas apagadas y un libro viejo, con páginas de aspecto frágil. La sombra se movió hacia el libro, y al tocarlo, Garza sintió un dolor agudo en la cabeza. De repente, los susurros se transformaron en gritos ensordecedores. Las luces de las linternas parpadearon, y ambos oficiales comenzaron a ver figuras humanas emerger de las paredes. Eran sombras distorsionadas, susurrando y moviéndose como si estuvieran atrapadas en la pared. Garza gritó a Morales que corriera, pero este estaba paralizado por el terror. La sombra principal se materializó frente a ellos, revelando un rostro desfigurado, con ojos que parecían dos pozos oscuros y vacíos. De repente, todas las sombras desaparecieron, dejando a los oficiales solos en la sala. La radio emitió una voz distorsionada: no debieron venir. Ambos corrieron hacia la salida, sintiendo que algo invisible los seguía. Al llegar al vestíbulo, las puertas de la mansión se cerraron de golpe y las ventanas comenzaron a temblar. Garza intentó abrir la puerta, pero una fuerza invisible la mantenía cerrada. Justo cuando la desesperación los invadía, las puertas se abrieron repentinamente, y ambos salieron corriendo hacia la patrulla. No miraron atrás hasta que estuvieron fuera de los terrenos de la mansión. Los refuerzos llegaron minutos después, pero no encontraron nada anormal dentro de la casa.
Las cámaras que llevaban los oficiales solo mostraban pasillos vacíos y habitaciones desiertas. Garza y Morales no pudieron explicar completamente lo que vivieron esa noche. El caso se cerró como sin evidencia concluyente, pero los dos oficiales sabían que habían entrado en un lugar donde las sombras no solo existían, sino que tenían vida propia. Garza dejó la policía poco después, y Morales se trasladó a otro distrito, evitando hablar del tema. Los habitantes de Valverde siguen diciendo que, en Noche sin Luna, las sombras en la Casa de las Sombras todavía susurran, esperando a nuevas víctimas que se aventuren dentro. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.